ir a la comunicación con nuestro filósofo de cabecera, un hombre sin pelos en la lengua como es Eduardo Lalo Portela. ¿Cómo andás, Lalo? Buen día, Neri, ¿cómo estás? No sé si sin estabas pelos escuchando. en la cabeza, la lengua puede ser, pero sin pelos en la cabeza. Ahora, eso de filósofo de cabecera me queda enorme. No, para mí no. No, yo creo que sí. No sé si estabas escuchando al inspector Navas. Por supuesto. Preocupante, ¿no? No solo preocupante, sino que estoy 200% de acuerdo. Es decir, tal vez en lo único que discrepo, entre comillas, que él dice que él cree que esto puede ser una cosa armada y eso. Y claramente, y creer es un sentimiento irracional, es decir, fuera de la razón, es un sentimiento que se genera por las percepciones. Pero cualquier persona que razone y que vea cómo se están dando las cosas, se tiene que dar cuenta que esto es una estrategia regional que además, como me gusta decir a veces, no adelanta ni el atraso, porque es exactamente la misma que en los 60 fue la estrategia que proponía Fidel Castro y el Che Guevara de hacer de los Andes una nueva sierra maestra. Pues fíjate que los eventos de Chile por algo empiezan desde la punta de Sudamérica y mandados por Cuba y por Venezuela, estos movimientos se repiten idénticamente igual. Es imposible que manifestaciones espontáneas se copien tan estricta e igualmente, y además detrás de todos los hechos que parecen tontos, como el del fin de semana de Plaza Sereñi, aparece la foto de Irma Leites agitando, fogoneando. Irma Leites es un peón más, es una persona que realmente en una democracia legitimada y republicana debería estar presa por incitación a la violencia, por rotura por ataque a la propiedad privada, por una cantidad de cosas, porque detrás de todas las cosas violentas están ellas y su movimiento, y curiosamente nadie mueve un dedo. Entonces, primero, tenemos que darnos cuenta que esto es producto de una estrategia, que además fue anunciada, porque los uruguayos tenemos poca memoria, pero no hace mucho Maduro, cuando empezó esto, poco antes de que empezaron los sucesos de octubre de Chile, cuando se rompieron los subterráneos y todo, dijo que iba a inflamar América Latina. Y en eso estamos. Entonces se repite acá, se repite con las ocupaciones y con las acciones de Grabois en Argentina, se repite en las sucesivas azonadas, digamos, para desestabilizar gobiernos en la región, que con más o menos fuerza algunos gobiernos resisten y otros lamentablemente encubren o quieren minimizar, no sé con qué fin, porque la población no se tranquiliza, al revés, y nos está generando una sensación de inestabilidad e ineficiencia de los gobiernos en la defensa de las instituciones republicanas, que no las democráticas, ¿no? Digo, tenemos que aprender a diferenciar lo que es democracia de lo que es república. La democracia es el mandato de las mayorías y nada impide a las mayorías volverse totalitarias, porque lo que interviene para modular esa democracia es la república, que es lo que hace que el derecho de las minorías sea respetado, no solo que se les tolere, sino que se les respete y se les escuche. Entonces yo creo que le asiste total razón a Navas, estoy totalmente de acuerdo con ello y creo que debemos despertar, debemos sacudir nuestra modorra y ponernos las pilas para que esto no pase, porque cuando pase y pasa de golpe, es como en la Argentina, que hace unos meses estaba bien y hoy es una segunda Venezuela cuando nadie pensaba que eso podía suceder en un país que tiene todo para ser de los más ricos del mundo. Eso es lo primero. Lo segundo que no quiero dejar de tocar es este espanto, esta absoluta insulto, diría, a la población, que fue por parte de la clase política el participar y el prestarse a un homenaje al Partido Comunista en Uruguay. Y es claro, porque el verdadero nombre del Partido Comunista no es Partido Comunista del Uruguay, que sería o que implicaría una cierta pertenencia, sino Partido Comunista en Uruguay, lo que muestra su afán colonizador, su afán imperialista y su afán totalitario. De hecho, ese nombre venía marcado cuando se fundó, allá en el siglo pasado, en el 7º Congreso del Partido Socialista, por la obligada aceptación de las bases de la Internacional Socialista, y la número 17 imponía ese nombre. Ahora, un partido que tiene el cinismo de definirse por la
100 años tomando partido por la vida, cuando en realidad tiene más de 120 millones de muertos en todos los países donde ha gobernado, es de un cinismo impresionante, es de un abuso hacia la opinión pública, a la que está considerando totalmente idiota y desinformada. Lo peor de todo es que hay una parte de esa audiencia, y sobre todo los votantes del Partido Comunista, que son idiotas y desinformados, por eso lo siguen, pero que la clase política desolla al mandato de sus votantes, desconociendo aquello de que mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana, para solidarizarse entre la clase política, dándole la espalda a la gente que los votó, para apoyar a un partido criminal, a una ideología asesina y empobrecedora, a una ideología que no cree en la democracia y solamente la utiliza para llegar al poder, y cuando llega realmente lo que hace es destruir y arrasar con todo lo que existía para, en teoría, construir el hombre nuevo, pero en realidad para quedarse con todo el manejo del poder, de las riquezas y sobre todo de la vida de los ciudadanos, es lamentable. Entonces, de verdad yo estoy absolutamente decepcionado de la gente que ha concurrido, eso, pero no solamente la que ha concurrido, la que ha tomado como válida la posibilidad de que un partido asesino, un partido criminal, un partido que tiene su aparato armado, un partido que es ilegal de acuerdo a la ley 9.936, a la que yo cité en un escrito que hice circular el otro día, porque tanto los artículos 1, 2, 3 y 4 enumeran las causales por las cuales las asociaciones pueden declararse ilícitas, y el Partido Colorado y el PIT-CNT, que es su sucursal fascista, las reúnen todas. Es lamentable. El Partido Comunista, querrá decir, Lalo. ¿Y qué dije, perdón? Partido Colorado. Discúlpeme, a todos los colorados les pido es que venía manejado con eso, el Partido Comunista, ¿no? Estoy hablando del Partido Comunista. El Partido Colorado, lamentablemente a veces lo que hace es cobijar algunos elementos que no tienen convicción, que no tienen ideología, como hablamos, como es el caso de Amado, y lo cito con nombre y apellido porque es lamentable, porque ha sido una pulga saltando de un lado al otro que después llama a toda la gente para explicar el porqué de sus saltos, pero ya nadie le cree. Y el Partido Comunista realmente es o sea, cualquiera que se ponga a ver sus estatutos y su historia, porque no hay que olvidar también que el nacimiento del Partido Comunista en Uruguay surge de ese 7º Congreso del Partido Socialista y no deja de ser una traición a la dirección de Frugoni en aquel momento, como no dejó de ser una traición a la democracia naciente en la revolución del 17 en Rusia. Entonces, cuando las cosas nacen mal, como decía Astori con respecto a la venta de Pluna, en aquella época Campiani decía, lo que nace bien, ahí tenemos como nacen bien para ellos las cosas. Por supuesto que para los dirigentes de izquierda siempre nacen bien porque todos se enriquecen. Todos los dirigentes de izquierda, los Castro, los Chávez, los Maduro, los Kirchner, los Pepe, ¿no? Los Rossi, los Toma, todos se enriquecen. Ahora, a la gente le tiran 14.000 pesos y le dicen que luchan por sus derechos, cuando en realidad nada de eso sucede, y lo que hacen es medrar y mantener a la gente en la pobreza para que siga comiendo su manera. Y si estás del lado opuesto, tú lo decías, vas al paredón. Simplemente la oposición hay que eliminarla, no es que hay que discutir, ni convencer, ni cambiar, sino que hay que eliminarla. Lo hizo el Che con la Cabaña, lo hicieron con el archipiélago Gulag en Rusia, lo hicieron en todos los países en donde han estado. Y por supuesto lo están haciendo con las bandas paramilitares desde hace 10 años, y curiosamente la más poderosa de ellas se llaman los Tupamaros en Venezuela, adoptando no de casualidad un nombre que hace referencia a su amistad con Uruguay y con los políticos que asiduamente viajaban a hacer negocios con ellos. Sí, yo te digo que yo tuve hasta último momento ayer, si bien no seguí con ninguna atención este homenaje, ¿no?, en la Cámara de Diputados, pero pensé que alguno de los representantes electos por el pueblo de los partidos tradicionales iba a pedir
un minuto de silencio en recuerdo a los más de 100 millones de víctimas de la ideología comunista, ¿no? Uh-huh. Y no sucedió. Pero bueno, no te olvides que el Parlamento uruguayo, cuando renunció Raúl Sendic a la vicepresidencia, y las razones fueron por razones personales, no hubo una sola voz que dijera, no, esto no fue por razones personales. Claro. Fue una afrenta a la función pública, la máxima función pública, que es nada más y nada menos que la de un vicepresidente y el honor de ese cargo. Exacto. No uno, y yo recuerdo un editorial muy duro, en ese entonces en Radio Carve, y un querido amigo, por entonces senador, me llamó para recriminarme el editorial. Entonces le digo, no, creo que esto es el mundo al revés. Soy yo que tendría que recriminarte a vos por tu silencio. Exactamente. ¿Y sabés cuál fue la respuesta que me dio ese amigo, en ese entonces senador? Dice, Neri, todos tenemos nuestros muertos en el armario. Entonces cuando vos te manejás por esa lógica, sí, claro, nunca podés construir nada nuevo. Pero es como decía yo en este escrito al que hacía referencia, es como jugar a las cartas y quedarse con el as de oro al final. O sea, el problema que tenemos es que tenemos la cola sucia. Entonces, lo que sucede con esto es que la solidaridad de clase entre ellos y la complicidad o el encubrimiento que permite cosas tan aberrantes como el haber permitido a Sendic escaparse por la tangente o participar de un homenaje al Partido Comunista es vergonzoso, le da la espalda a quienes lo votamos y le dimos la confianza, por supuesto confianza hoy traicionada, y para mí fueron, y vuelvo a lo que decía hoy, nada podemos esperar sino de nosotros mismos, y esto precisa que los ciudadanos empecemos a levantar nuestra voz, a exigirle, a hacerlos caer si es necesario, porque no porque los hayamos votado implica que sean los mejores, ni que nos sigan representando. Porque además, ¿qué pasa? Una sociedad solo se mueve si los actores que la componen se sienten parte y socios de esa sociedad. Nosotros hoy, los que bregamos desde hace años para no caer en las garras del populismo, del comunismo, del fascismo, que también es de izquierda, no es de derecha. El nazismo era de izquierda, era el Partido Nacional Socialista Alemán, y entonces es todo proveniente del mismo lado. Los que luchamos contra eso nos sentimos defraudados, no nos sentimos partícipes, y además, si esto fuera una sociedad, somos los accionistas mayoritarios desde el punto de vista del aporte. Los demás, los zurdópatas como tenemos hoy en el gobierno, salen a buscar los Mieres, los Argimones, los Sotelos, los Boteros, son los que hoy compran la acción y mañana porque sube un centésimo de dólar más de la de Apple se cambian. Esos son volátiles. Los que teníamos que haber sido cuidados y conservados fuimos los que de alguna manera movimos las bases para que esto cambiara, ¿tá? Y termino diciendo que lo que sucede con esta clase política que, insisto, no tiene ya ni filosofía política ni ideología, sino solamente miran la conveniencia del momento y por eso se les dicen y por eso viven en la anécdota, es lo que decía Osorio y Gallardo. Con las ideas, la máxima de la tolerancia, pero con las conductas, la máxima de las intransigencias. No podemos tolerar que nos tomen el pelo, que nos demientan, que desconozcan que la autoridad que tienen es nada más que una autoridad delegada por los votos y que los colocamos ahí nosotros. No sé por qué cuernos se piensa que una vez que se sientan ahí en el sillón son dueños de una autoridad que apenas les prestamos por un periodo limitado. Y ya que estamos hablando de periodo limitado, hay que limitar la cantidad de repetición de mandatos que tienen los políticos, porque no podemos permitir que este tipo de gente, por acuerdos políticos y por componendas y por culos sucios, se perpetúen en esos lugares dirigiendo nuestros destinos, que somos, al fin y al cabo, los que producimos día a día, nos levantamos toda la mañana para laburar y para ver cómo generamos el mango, desde el tipo que hace las tortas fritas o que sale a juntar bolsas, hasta el tipo que levanta una empresa y tiene miedo que se la ocupen, porque estos tipos no se animan a oponerse a estos partidos totalitarios que lo que quieren es redistribuir la propiedad privada, pero siempre hacia sus bolsillos. Te mando un abrazo, Lalo. Un abrazo para ti. Esto que dijo Lalo Portela, esto último, de las tolerancias e intolerancias, me hace acordar una frase gloriosa del filósofo austríaco Karl Popper, que decía, no se puede ser tolerante con los intolerantes.